Las bases chavistas descontentas piden a Maduro que resuelva problemas. En el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, y de movimientos aliados como Clase Media Socialista, CMS, Tupamaro, Patria para Todos, el PPT, Redes y el Partido Comunista de Venezuela, el PSB, todos miembros del Gran Polo Patriótico, la coalición de partidos políticos socialistas e izquierdistas en Venezuela que tiene respaldo en el Parlamento por una minoría y respaldo en el gobierno, poder ejecutivo, piden la renuncia del presidente de la República, Nicolás Maduro, exigida por la oposición. No parece ser una oposición, o mejor dicho, no parece ser una opción en el seno de ese bloque de partidos. Lo informa la periodista Daisy Martínez para el diario El Tiempo, replicado por el portal La Patilla en Venezuela, informando que dirigentes aseguran que el sentir de las bases y de los cuadros medios es que el jefe de Estado resuelva para salir de la actual crisis económica y política con las medidas anunciadas y con mano dura contra la corrupción en altas esferas a fin de impedir que la revolución se pierda. ¿Qué significa esto? Primeramente porque hay un descontento dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela que, si bien ha tratado de ser camuflajeado en los discursos del gobierno, que no se ha evidenciado porque nunca lo va a evidenciar para reconocer una derrota política en el seno del partido porque asumen el error, sino porque hay un descontento debido a que la gestión de Nicolás Maduro ha afectado al mismo Partido Socialista Unido de Venezuela, y si la gestión del gobierno afecta al partido, de alguna manera, la ideología y el proyecto puede ir perdiendo apoyo, puede ir perdiendo poder, puede ir perdiendo sostenibilidad hasta el punto de que colapse la autodenominada revolución bolivariana. Las bases duras del partido PSV han sido leales hasta más no poder. No quieren que Maduro renuncie, quieren soluciones a los problemas que nos aquejan. No se puede dejar al país en un vacío de poder. Hay que tener cuidado con ese tipo de planteamientos porque es muy delicado. No se trata de un solo hombre, y la renuncia no es una fórmula mágica para solucionar la crisis que tenemos. Esto lo advirtió Carlos Hurtado, coordinador nacional del CMS, miembro del Buró Político de la Tolda de Gobierno en el estado Miranda, en Venezuela. Lo que sucede es que, si bien hay sectores o segmentos del Partido Socialista Unido de Venezuela que no piden la renuncia, sino que piden que el presidente empiece a resolver, hay sectores más radicales que se han dado cuenta de que ya no es sostenible el proyecto político ni el gobierno y que piden la renuncia. Esto más que todo viene del estamento político y militar que ha sabido conjugar muy bien el gobierno, ya que el chavismo, según lo leí en un artículo en Pro Da Vinci hace un tiempo, es una reconfiguración de las relaciones entre el Estado y el estamento militar, entre el poder político y el estamento militar, y en mi opinión es una estrategia para configurar una política proteccionista de los intereses del Estado a través de el brazo armado del estamento militar en Venezuela, de tal manera que esto protege las altas esferas, pero las altas esferas están en riesgo de perder apoyo en las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela, que no están ya contentos con la gestión de Maduro, que piden la renuncia, y esto viene también desde la expresión de agentes radicales dentro de las mismas Fuerzas Armadas venezolanas, que incluso están en el exilio. Algunos están en Venezuela, pero de alguna manera están en un descontento, y se puede evidenciar porque hasta fueron vistos militares firmando para la recolección de firmas del 1% que activarán el referendo revocatorio, o que seguirán dando paso a un posible referendo revocatorio en Venezuela. El PSV acepta que la renuncia de Maduro no es una fórmula mágica y no es una solución, porque la renuncia de Maduro implica un vacío de poder que sería una falta suplida y compensada por el vicepresidente, o en otro caso, nuevas elecciones con un gobierno que sería de oposición, que es actualmente oposición, que al proyecto político del chavismo no le conviene, porque sería el fin del chavismo. De tal manera que, según informa este artículo, tras la debacle electoral sufrida por el chavismo el 6 de diciembre de 2015, y a medida que la oposición se decantaba por un método para recortar el periodo constitucional del jefe de Estado 2014-2019, que fue declarado inconstitucional por el TSJ, la posibilidad del abandono voluntario de Miraflores fue asomada desde las propias filas rojas, en coro con un sector radical de la oposición como lo es el Partido Voluntad Popular. En el seno de la oposición, el partido más radical es Voluntad Popular, y en el seno del PSV,
Los segmentos más radicales están en la representación militar, que tienen participación en el PSV, y en el gran polo patriótico es el Partido Comunista de Venezuela, el partido más radical, que de alguna manera podría asomar intenciones de pedir una renuncia o de exigir una renuncia a Maduro, pero esto no ha sido evidenciado, hasta el punto de que podría haber discrecionalmente y discretamente sectores que buscan la renuncia de Nicolás Maduro. Las bases, durante encuentros realizados con cuadros medios de la Tolda Roja, no disimularon su malestar por lo tardío de las medidas anunciadas por el Ejecutivo el 17 de febrero de este año, entre ellas el aumento de la gasolina y el ataque Operación Gorgojo, iniciado días antes, contra mafias de alimentos. Es decir, el gobierno busca atacar el problema, exacerbando el problema, porque al atacar a las mafias de alimentos y los acaparadores que dice que hay, puede generar un estado de alerta en esas supuestas mafias para multiplicar la operatividad ilegal e ilícita de este contrabando alimenticio. Y en el caso del aumento de la gasolina, implica una recaudación de fondos para un gasto público que sigue proveyendo al segmento de la población que respalda al gobierno de los programas sociales, que al mejor estilo de Dilma Rousseff le dan el capital político y el apoyo que el gobierno necesita para mantenerse en el poder. Pero si no hubiera esos programas sociales y fueran eliminados, perdería mucho apoyo. Ahora, no es solamente por esto que hay bases chavistas descontentas con Nicolás Maduro que le piden que resuelva problemas, y las más radicales, también con participación militar, le exigen la renuncia, sino porque la gestión de Maduro, o los errores que ha cometido, que han sido muchos, afectan al proyecto del PSV y al PSV mismo. ¿Por qué? Porque los errores administrativos y en política económica errada del gobierno actual de Nicolás Maduro han generado un aislamiento partidista en el PSV. Lo han aislado porque ha perdido apoyo y ha perdido credibilidad. Le genera una pérdida de capital político, porque al perder la credibilidad pierde apoyo y el capital político es menor porque no tiene más expansión. Y eso mismo es la contracción de la expansión del proyecto del PSV, que también lo ha generado el conjunto de errores que ha cometido Nicolás Maduro. La expansión del PSV, que antes tenía mucho apoyo nacional, ahora es muy mínima en los estados venezolanos, que son de alguna manera 3 o 4 que aún sigan apoyando al chavismo, pero el resto es de oposición total. También ha experimentado una pérdida de popularidad. La pérdida de popularidad de Maduro, que está en 15%, estaba en 20 y ahora está en 15, y podría descender a un 13 o un 10% si sigue la crisis política y la inestabilidad política. Esto en conjunto con la pérdida de votos tras la derrota el 6 de diciembre, perdiendo el poder legislativo, el Parlamento, buscando protegerse de los embates legislativos que configuran el aparato ejecutivo del gobierno, de alguna manera le ha quitado respaldo social a la ideología y al proyecto político del PSV. Por ello, al ver que la gestión de Maduro y los errores que ha cometido afectan al PSV, el mismo PSV le exige que resuelva los problemas, y los sectores más radicales le exigen la renuncia. Por ello, hay bases chavistas descontentas con el mismo Maduro, que está aislado desde el mismo seno partidista por los errores que ha partido. Es por ello, no es solamente esta política entre oposición y gobierno, sino dentro del mismo gobierno, que se traslada a una actuación radical que el mismo gobierno pretende hacer y tener para evitar que se desplome en las altas esferas su proyecto político, que en realidad ya no es proyecto, que acabe el chavismo, que el Partido Socialista Unido de Venezuela deje de existir y sea un colapso político lo que acabe con un gobierno que, según el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alupe, está en fase terminal. Pero esto no es totalmente cierto hasta que el pueblo venezolano demuestre lo contrario, si llega a un referendo revocatorio y revoca a Nicolás Maduro. Si eso se da, queda en evidencia total que la fase terminal está a punto de culminar para un gobierno que ha perdido credibilidad, que ha perdido ideología, que ha perdido expansión, que ha perdido fiabilidad en un proyecto político que no ha dado resultados, y un proyecto económico que ha sido un desastre, y que de alguna manera puede ser el fin de un ciclo político de un partido que quiso imponer una ideología que no ha dado resultados, que no da resultados en ningún país del mundo, como lo es el socialismo radical, y que acaba con un proyecto político que ya prácticamente está moribundo en la política de un país tan polarizado como lo es Venezuela.